Buenas noches, muchachos. Esta noche vamos a ver el estado de resultados, como les dije la semana pasada, y los sistemas contables. En cuanto a este proceso de sistemas contables, es conocer un poquito los programas contables que se establecen dentro de algunas empresas y cómo se manejan. En eso es a lo que se refiere este proceso de esta clase del día de hoy. Acá aparece un estado de resultados de una empresa con las cuentas de los estados de resultados. Entonces, como aparecíamos y estructurábamos la semana pasada en el proceso que estábamos desarrollando, entonces encontramos las cuentas, las ventas, el coste de venta, los gastos, la utilidad, los costos fijos, los gastos variables. Este estado de resultados se puede decir que es de una empresa manufacturera que desarrolla este proceso. Entonces, yo puedo presentar mis estados de resultados de diferente manera, dependiendo la naturaleza de la empresa. Entonces, esta es un estado de resultados de una empresa manufacturera que procesa coco, productos de coco. Entonces, aquí este es el proceso y cómo se establece, cómo se desarrolla estas cuentas en el estado de resultados. Entonces, aquí aparece también lo que hablábamos en clases pasadas, que el PUC ya se abolió dentro de nuestra cultura contable y aparece el catálogo de cuentas. Y el catálogo de cuentas se estructura con una forma especial que es pues la clase, que es el primer dígito, el grupo, que es el segundo dígito, los dos segundos dígitos, y la cuenta, los primeros cuatro dígitos, y la subcuenta, los primeros seis dígitos. Este catálogo de cuentas ya pues está en el mercado, ustedes lo pueden conseguir, lo pueden mirar. ¿Para qué se utiliza este catálogo de cuentas? Este catálogo de cuentas se estructuró bajo la ley 2649 con el antiguo PUC y luego con la 2650 se establece el catálogo de cuentas, que es la estructura que estamos viendo en pantalla. Este catálogo de cuentas se necesita para parametrizar los programas y que estos se manejen con las cuentas establecidas. Entonces, por ejemplo, en la clase el primer dígito pues aparece el activo, en la segunda el patrimonio, en la segunda el pasivo, el tercero el patrimonio, y luego aparece, por ejemplo, el cuarto, que es las cuentas de orden, el cinco, las acreedoras, en fin, cómo esté estructurado el catálogo para el desarrollo que yo tenga y pueda estructurar dentro de la parametrización de mi programa, de cómo voy a meter esas cuentas dentro de esta parte. Entonces, acá aparece la integración de cómo yo voy a establecer esa estructura en mis estados financieros o en mis estados, en el balance, en el estado de resultados. Entonces aquí aparecen, como yo les decía, en el balance pues aparecen clasificadas las cuentas uno 2 y 3 que en su estructura pues la 1 es el activo, la 2 el pasivo, la 3 el patrimonio. Las cuentas de resultados desaparecen clasificadas la 4 la 5 la 6 y la 7 que pueden ser las cuentas acreedoras, deudoras, las que vimos en el estado de resultados, de los ingresos, gastos, costos, y las cuentas de orden, que son las acreedoras, las deudoras, lo que vimos la clase pasada. Entonces, estas son las que se estructuran en ese catálogo de cuentas y este es el proceso que se maneja con estos números para su desarrollo. Dentro de los programas contables, enfoco esta clase para que veamos un poco y conozcamos un poco de los sistemas de la parte contable. Entonces, dentro de los programas contables, dentro de las empresas, podemos encontrar un mundo de programas para el manejo de la actividad contable. Entonces aparece, por ejemplo, puede ser el SQL, el LIS, el Office. Ahorita aparece mucho el SAP, que se desarrolla para las grandes multinacionales y el desarrollo que este se estructura.
Entonces, aquí pues vemos una parte, puede tomar una partecita de esta parte, cómo entrar al programa SIGO, cómo se establece entonces el nombre de la empresa, que siempre está ahí porque esto es un software que debe ser registrado y para ser registrado pues debe tener el nombre de la empresa, que es el permiso especial que se debe tener para que se pueda manejar en la empresa toda esta estructura, porque la legalización y la legalización del usuario de la contabilidad. Entonces acá pues les dan el usuario, la clave, las fechas donde va a entrar y cómo se va a mover este proceso. Acá en esta parte de SIGO, entonces les muestro una parte del catálogo de cuentas, cómo se estructura con el grupo, la cuenta y la subcuenta, y cómo yo voy estructurando esas cuentas de acuerdo con el catálogo de cuentas y la naturaleza de la empresa para poder registrar esas cuentas y lo que se llama parametrizarlos. Y aquí pues la aplicación con la parte de mí que se estructura para que se cruce y que cuando se genere el informe del balance o el estado de resultados salga con las cuentas establecidas por las normas internacionales. Dentro de este proceso, pues entonces acá estructuré una parte de cómo se podía manejar esa parte del programa, cómo estaba como para que ustedes lo conocieran, el desarrollo del grupo, del código, de responsable, de las fechas, del desarrollo que se va a hacer, de la norma internacional NIC, porque todas deben estar estructuradas bajo esta norma. Por eso, cuando empezó la estructura de esta parte de las normas internacionales, en esos seminarios, pues aparecían en esos seminarios los ingenieros de sistemas, la gente de apoyo tecnológico, para que empezaran a desarrollar todos estos software para el manejo de las normas internacionales y que se pudieran presentar los módulos. Entonces aquí hay un pequeño ejemplo de cómo se puede entrar en ese programa, cómo está el formato. Entonces, si es el código 2, porque es una cuenta que fue pagada a la empresa, entonces el código 2, el nombre, a dónde se debe aplicar y el desarrollo que se debe estructurar. Y aquí, pues son comprobantes, de pronto no se ve muy claro dentro del desarrollo, el comprobante en sí, cómo se estructura y cómo se desarrolla igualmente en esta parte. Entonces está el comprobante contable, el desarrollo que se tenga y los módulos, cómo se va a desarrollar ese proceso. Entonces aquí hay un ejemplito del catálogo de cuentas cuando se aparece y voy a identificar las cajas de compensación, sobre todo cuando yo lo estoy haciendo en el desarrollo del módulo de nómina. Entonces, que allí tengo que ver las cajas de compensación, las EPS, todo esto, cómo lo debo meter, cómo lo voy desarrollando, cómo lo voy a clasificar para su manejo y que lo maneje el programa. Y este es el proceso que hemos visto en lo que es el catálogo de cuentas y los programas estructurales. Hasta ahí, ¿qué preguntas tienen, muchachos? ¿O qué dudas tienen? ¿No hay preguntas? Sí, Francisco. Profe, yo quisiera preguntar, ese SIGO, pues aunque es un software contable, tiene algunos costos. ¿Costos en dinero o el programa o el módulo de costos? Ambas cosas. El costo, sí. Pues ahí en ese programa lo han dividido en dos, Francisco. Hay un programa o hay un módulo muy sencillo que se llama el módulo contador, que es para los contadores independientes. Y ese más o menos, no sé, ahorita en este momento en el valor que está, pero estaba oscilando entre los 800 y hubo una promoción en un tiempo que valía 600. Y el otro sigo, que es con todos los módulos para las empresas grandes, que ese sí vale mucho más, porque es ya con todos los módulos para las empresas grandes, como es para tesorería, contabilidad, nómina, cuentas por pagar, porque ahora ya los módulos de los programas vienen muy divididos. Entonces están las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar,
los acreedores, todo viene muy estructurado y muy independiente. Por ejemplo, los activos fijos de la empresa, los inventarios aparte. Entonces, este es un desarrollo y estos programas han evolucionado muchísimo. Entonces, dependiendo la actividad de la empresa y el número de, por ejemplo, de empleados y la actividad que se ejecuta, así es el valor. Y la otra parte, profe, este software uno tiene que alimentarle el catálogo de cuentas y otros elementos pues, que se requieran, o ella ya tiene algo cargado inicialmente. No, Francisco, siempre entregan los programas, como se dice en su nombre, su cascaroncito, pero no sin, como lo decimos en la parte contable, parametrizar. Entonces, lo que ustedes van a hacer en ese momento de parametrizar con lo que vimos aquí con el catálogo de cuentas, es lo Sí, que con estos números es donde ustedes van a llevar esto como contadores a esto que se llama parametrizar. correcto. Esa parte se llama parametrizar. Entonces, como contadores o ustedes con el auxiliar contable pueden conseguir el catálogo de cuentas y empiezan a desarrollarlo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una empresa con manufacturera, ella va a ser muy diferente a una empresa de servicios, ¿sí ves? Entonces, como Correcto, son diferentes, yo tengo que tener cuentas diferentes que voy a ir incluyendo en esta parte del software. Entonces, eso se llama parametrizar. Cuando ya yo tengo todas estas cuentas, acepto, aplico esta, porque ya esto lo aplico a las normas internacionales. Todos los software en estos momentos tienen que tener normas internacionales. Ya ninguno que no tenga ese módulo, pues está obsoleto y tienen que traer otro que tenga este catálogo. Entonces, por ejemplo, acá sigo, solamente aplica este y ya, y lo pasa de una vez, pero usted uno lo tiene que parametrizar. correcto. Gracias, profe. Listo, Francis. Brito. Brito Maradelis. Ay, perdona, Hola, Maradelis. profe. Qué pena contigo. No se Señora. preocupe. Señor, una pregunta. Con esos programas, ¿hasta cuántas empresas podemos manejar? Si tú eres contadora O sea, independiente, con sí, si tú eres contadora un independiente, programa, ¿cuánto? Sí, señora. puedes llevar hasta 10 contabilidades. Pero eso es dependiendo también la capacidad del programa, ¿no? Maravilloso, eso es dependiendo la capacidad del programa. Entonces, eso con el transcurso del tiempo, Maravilloso, y tu experiencia te va dando a conocer cuál es el mejor programa y el que más se desarrolla. En estos momentos dicen, porque pues yo lo conozco, pero no lo he utilizado mucho, que el mejor es el WordOffice en ese desarrollo, pues para las empresas medianas y pequeñas, porque para las multinacionales está el SAP. ¿Sí, Maradelis? Bueno, sí. Profe, ¿el Workday y el qué? Pues que en este momento dicen, Francisco, que uno de los mejores es el WordOffice, porque él estructura muy bien lo que uno como contador en ese proceso quiere de esa manera. Pero pues ese WordOffice es para las medianas, las pequeñas y las más pequeñas, y como profesional independiente tú la puedes manejar. Puedes comprar ese módulo que se llama Contador en Sigo y él te da ese proceso que solamente es para manejar contabilidades, no más, no más. Tú no tienes módulos de tesorería ni nada porque por cada módulo hay un valor, entonces por eso el valor es muy alto para las empresas grandes. Correcto, profe. ¿Qué, Gracias. qué otra pregunta tienen? Profe, Sí, Gonzalo. pues no sé, usted todo el periodo nos ha insistido en que el PUC ha desaparecido y que ya no se va a trabajar con eso, sino con la nueva nota, ¿cierto?
Pero yo creo que es importante también conocer las cuentas como antes no las manejaba el PUB. ¿Por qué lo digo? Porque yo, por ejemplo, trabajo consigo en mi Sí. empresa y yo hago todos los días el libro diario, hago causaciones, hago recibos, hago ingresos y yo debo de saber también las cuentas porque Ujú. llamo en el SIGO, llamo las cuentas, por ejemplo, si voy a cancelar una factura, si lo voy a pagar a un proveedor, si voy a pagar materia prima, entonces yo debo saber a qué cuenta le debo llevar y me ha servido mucho manejar las cuentas como antes nos enseñaban con el PUB. Pero pues Gonzalo, sí es, mira que es la modificación a la norma internacional. Cambió de pronto un proceso de ese desarrollo de la teoría, pero tú vas a manejar ese proceso dentro de una empresa y ya te van a dar que es el catálogo como la estructura que vimos anterior. Entonces, de pronto en ese proceso que yo les digo que deben manejar un poco más lo que es el catálogo de cuentas que está estructurado aquí, Gonzalo, con el desarrollo que se da dentro de este proceso y cómo se desarrolla en lo que ustedes vieron a raíz de todo hacia atrás todos los conceptos que vimos. Entonces, por eso era que yo los molestaba tanto en el desarrollo de que miraran las cuentas T, porque con lo que tú dices, Gonzalo, en el desarrollo del catálogo de cuentas, porque para en este momento, con todo lo que se desarrolla, tú llegas a una empresa a hablar del PUB y te van a decir que estás desactualizado. ¿Sí? Entonces, en cuanto a ese desarrollo, uno como contador no puede permitir ese proceso, porque uno tiene que estar leyendo y estar actualizado, porque esta carrera es como la medicina. Si no se lee, si no se actualiza, ustedes no van a tener una buena vida laboral. ¿Sí? Entonces, de pronto, por ejemplo, porque tú tienes la experiencia y ya lo conoces. Y de acuerdo a ese proceso, la diferencia pues no es mucho, pero se va a hablar del desarrollo estructural de esas cuentas. Por eso yo les establecía que también tenían que conocer las cuentas reales, las nominales, para que se estructuren y se vayan enfocando dentro de este desarrollo y después vayan a manejar esa parte de parametrización. ¿Listo? Sí, señora. Muchas Uh gracias. -huh. Uh -huh. ¿Quién más? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué otra pregunta tienen en este desarrollo de esta temática? O sea, aquí lo importante es que con los conceptos que ustedes tuvieron y con esta parte que estamos viendo, pues es lo que van a tener más adelante, sobre todo la práctica que ustedes van a tener luego, ¿no? ¿Cómo van a entrar a ustedes a desarrollar ese proceso? Entonces, en esa parte ya empiezan a ejecutar toda la estructura de la parte contable en los programas, en lo que yo les decía, cómo lo van a estructurar, cómo lo van a parametrizar. Entonces, ustedes ya saben que según la parte estructural, por ejemplo, aquí con el grupo, la cuenta y la subcuenta, que es lo que se establece dentro de este desarrollo. Entonces, que sí, Cristian, Profe, buenas noches. buenas noches. Profe, una pregunta de lo que estaba diciendo, ¿cómo sabe uno cuando se está actualizado y no? Pues yo sé que pues debe estar subiendo pues ante el gobierno, cosas que ahora se están implementando cuando pues se hagan cambios contables, pero ¿cómo es la manera más fácil que uno puede estar para saber que uno debe estar actualizado? ¿O es obvio después si se está desactualizado en alguna cuestión contable? Cristian, en el desarrollo, por ejemplo, de la parte contable en la Junta Central de Contadores está la norma, una parte de la página que se llama normatividad contable. Tú puedes entrar por ahí y ahí ya salen todas las resoluciones de ella y vas leyendo y sabes que ya estás actualizado, que esa es la parte más fácil, más rápida para estar más actualizado. Ok, ¿cómo me dijo que Eh, se llamaba? la Junta Central de Contadores. Junta Central de En la Contadores. página de la Junta Central de Contadores, una parte que se llama normatividad, y en la parte de normatividad, ahí se aplica toda esa parte, pero también en la parte de ejecución de la labor contable, ahí se sabe
uno cómo está actualizado o desactualizado. Por ejemplo, si tú llegaras en este momento a entrar a una empresa y en la empresa te dicen que la parte de facturación, y digamos, tú no sabes nada de facturación electrónica, ya estás desactualizado. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Pues tienes que ir a leer, por ejemplo, la página de la DIAN, toda la parte que es facturación electrónica, ir leyendo aparte, no solamente la normatividad también de la Junta Central, porque a veces la Junta Central solamente te entrega unos parámetros y tú empiezas a leer esa parte. Listo, profe, muchas gracias. Será la inquietud. ¿Qué otra pregunta tienen dentro de este desarrollo? Y lo que decía Gonzalo, como compañero de ustedes, que es importante solamente que cuando ustedes entran dentro del programa y lo están parametrizando, y ya lo han parametrizado con este proceso y ya le dan y esto se aceptó, empezó a manejarse, y ustedes empiezan a desarrollar, por ejemplo, dentro de este programa, digamos que les entró una factura o un desarrollo y ustedes tienen que ir metiendo toda esta información. Ahí también es donde les va a preguntar, ¿es débito, es crédito, esta factura de qué origen es? ¿De un patrimonio, de un pasivo? ¿Sí? Entonces, ahí es donde ustedes se tienen que enfocar en ese proceso. Y de pronto ahí es donde me van a recordar mucho, mucho en este desarrollo, porque los conceptos no se los va a manejar el programa. ¿Qué pregunta tienen hasta aquí? ¿O todo está muy claro? ¿No hay más preguntas? Sí, Rocío. Profe, qué pena. Sí, Gonzalo, no, Me, tranquilo. me parece importante como volver a mirarlo el estado de resultado. ¿Las cuentas? No, una diapositiva que usted puso al principio sobre el estado de resultado, porque eso sí es bastante importante, pues como manejarlo bien, tenerlo muy en cuenta, esa partecita. Bueno, está Gonzalo, este es un Como la ejemplo. forma en que usted lo estructuró, o sea, como explicarle bien cómo usted lo estructuró para que de pronto los que nunca hayan visto algo de contabilidad entiendan por qué usted llevó más o menos esos valores a estos conceptos. Bueno, Gonzalo, esta parte es el desarrollo del estado de resultados, que es el que me da a mí la utilidad del ejercicio. Yo les doy este ejemplo porque pues es una empresa manufacturera y estas son las cuentas que se utilizan de acuerdo a lo que hemos manejado en las cuentas del estado de resultados que la vimos en las clases anteriores. Entonces, acá hay unas ventas, acá hay unos costos variables, un gasto variable y un gasto variable administrativo. ¿Por qué aparecen tantos gastos y costos? Porque es una empresa que manufactura, o sea, que transforma el producto, transforma el coco, puede ser el coco rallado para la venta, entonces por eso están esas unidades, puede ser el coco solo por partes que se necesita para este desarrollo, el aceite de coco y todos los derivados que tenga. Y por esta razón yo utilizo estas cuentas en mi estado de resultados. Ahora sí, muchachos. Pero yo los puedo presentar en el estado de resultados de diferentes formas, ¿no? O sea, yo sí puedo tener en alguna otra empresa, puedo tener ventas, utilidad de esas ventas y en otras aparecen gastos operacionales y lo que se manejan esos gastos operacionales y el desarrollo que se va a estructurar en esa parte. Yo voy a manejar esta parte de este estado de resultados en estas cuentas de acuerdo a la naturaleza de la empresa, a la actividad que yo tenga o que yo desarrolle. Porque acuérdense en que la definición decíamos que estas cuentas del estado de resultados son transitorias y solamente aparecen en el momento en que yo voy a presentar mi estado de resultados.
¿Hay qué pregunta tienen o qué duda tienen de este proceso del estado de resultados? ¿O les quedó claro o tienen más dudas? ¿Ahí está claro este proceso? De acuerdo a esta parte, las empresas manufactureras, muchas manejan este proceso de estado de resultados porque son los costos que se van a manejar, los gastos que se van a manejar y las partes operacionales que se van a establecer. Por ejemplo, la estructura también de la manufactura, cuando se hacen, por ejemplo, dotaciones. Entonces, esa es una parte de costos y puedo manejar este estado de resultados. Una empresa, por ejemplo, que transforme, digamos, carne en carne fría. Entonces, ese proceso también lo puedo estructurar en este estado de resultados. Ahí, ¿qué otra pregunta tienen? ¿Y esto? Buenas noches, qué pena con Sí, Milena. hola Milena, ¿cómo estás? Bien, gracias. Profe, tengo una pregunta. Cuando Señora. estamos llenando, digamos, en los programas como el que usted nos mostró ahorita, ¿ellos nos arrojan este estado de resultados? Sí, claro, Milena. Cuando tú ya parametrizas el programa, o sea, aquí, y tú ya le das el final y cuando dices que necesitas el estado de resultados, te van a decir cuántos estados de resultados. Por norma internacional, te van a salir los 5 estados de resultados que pide la norma internacional, que es el estado, el balance, el estado de resultados, el estado en la situación financiera, el estado en el patrimonio, el flujo de efectivo. Entonces, ahí el programa te pregunta cuál necesitas. Generalmente nosotros dentro de la cultura colombiana nuestra, nosotros hemos tenido el problema que solo se establecían o se pedían 2 estados de resultados. Y con la norma internacional, pues se piden los 5. Que hay empresas que no están muy de acuerdo que les pidan mucho el flujo de efectivo, que entonces van a decir que por qué estamos gastando, que cuánto entregamos, que cuánto ingresó, pero es que el flujo de efectivo es como el control que también se tiene en el desarrollo de ese dinero para el manejo y las proyecciones que yo establezco. Ahora sí, Milena. Sí, sí, señora, me queda claro. Gracias, profe. Ahí, Milena, tú metes esas cuentas con el plan único de cuentas, ¿no? Perdón, con el catálogo de cuentas, que es el que salió después con el 2650, con el decreto 2650. Sí, claro, ahí lo que definitivamente hay que tener bien claro es dónde van ubicadas cada cuenta para que realmente el estado que vayamos a sacar pues sea real, ¿no? Es lo que yo veo. Tiene que Pues ser muy, sí, muy, Milena, ahí muy tienes perfecto. que tener en cuenta los conceptos que has desarrollado a través de estas clases y estas materias. Pues por eso era que yo les decía, vamos a mirar las cuentas T. El momento no era por molestarlos o por fastidiarlos en el desarrollo de las cuentas T. Con cuentas T No, es que ustedes conocen la naturaleza de esas cuentas y conocen el desarrollo de este mecanismo, porque lo que tú dices, Milena, tú ya parametrizas aquí, ¿cierto? Pero llegas a este módulo y en este módulo te van a preguntar, por ejemplo, cuando entras con una factura, digamos que aquí, por ejemplo, que se estructura el módulo. Mira, este código es el que te está preguntando el código de la cuenta, si es del activo, el pasivo, el patrimonio. Entonces acá puedes poner el 1, el 2, el 3. Pero mira, acá te dice el nombre. Si, por ejemplo, es como de forma de pago, a dónde entró y de qué forma pagó, si es débito o es crédito. Entonces, ahí ves que tú tienes que hacer el análisis de las cuentas de qué tanto yo los molestaba, Milena. sí, profesor, yo también estaba analizando, hay una opción donde, digamos, por error uno coloque mal una cuenta
el programa es inteligente y nos hace ver que está mal, o definitivamente todo tiene que ser por el tema mental del, digamos, como del humano, de la persona? Es el análisis contable que tú hagas. No hay ningún programa que te lo corrija. Si metiste esto al débito y era crédito, vas a tener un problema muy grande cuando, por ejemplo, vayas a imprimir esos estados financieros. Te van a salir cosas que no son. Dentro de este desarrollo, te van a quedar mal los estados financieros. Vas a presentar unos informes que no son. Entonces, a eso era lo que yo me refería, Milena, molestándolos con ese proceso, de que tenían que saber fuera la cuenta de débito, fuera la cuenta, y el análisis que ustedes hagan, Milena. Ok, profe, gracias, muy amable. Bueno, Rosa. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una preguntita. ¿Usted de pronto nos podría explicar un poco más a fondo en qué cambió el PUC, el Plan Único de Cuentas, y ahora se llama Catálogo de Cuentas? Pues, ¿Cambió la codificación o qué no, cambió? pues codificó, la norma internacional cambia el desarrollo de estas estructuras. Entonces, no cambia un desarrollo de unas cuentas que se tenían con mayores dígitos en el desarrollo de ese PUC. Entonces van a estructurar ese cambio a esta estructura y este es el que se presenta dentro de este catálogo de cuentas. Este es el cambio. ¿Sí, Rosa? No, profe, qué pena, es que se fue el audio y no le entendí nada, no lo escuché, qué pena. El catálogo de cuentas, este es el que se desarrolla para el manejo del proceso que vas a establecer. Entonces, si lo coges con el plan único de cuentas, pues ya no era como plan único de cuentas, que era el único que se iba a establecer dentro del territorio para ese manejo y único con las únicas cuentas que se iban a manejar para todos. El cambio se llama catálogo de cuentas en desarrollo a manejar las cuentas de naturaleza de cada una de las empresas. Ahora sí, Rosa. Pero las cuentas principales, digamos uno para el activo, dos, y las que se dividen en el activo 1105 caja, 1110 bancos, ¿esas sí se siguen manejando? Sí, dependiendo, sí, esas porque son generales, pero tienes que mirar de acuerdo a estos dígitos, ¿no, Rosa? Sí, claro, ya es como la otra especificación o digamos las subcuentas ya son las que cada empresa le quiere adicionar. Ajá, la naturaleza de la que la empresa quiere adicionar o lo que estructure como política contable de su única naturaleza. Por lo que veíamos, por ejemplo, en el ejemplo de las cuentas T, cuando yo les decía nacionales, entonces aparecían los bancos. Entonces, dentro de esa parte de bancos, hay empresas que tienen bancos nacionales como hay empresas que manejan bancos extranjeros. Entonces, eso se maneja de acuerdo también a la política, al objetivo de la empresa y a la actividad económica de la misma. Ahora sí. Sí, ok, profe, muchas gracias. Bueno. ¿Qué otra pregunta tienen? Por eso es que es tan importante que ustedes vieran ese desarrollo que se enmarca dentro de esta estructura y del conocimiento que tuvieran, porque sin ese conocimiento, pues ustedes pues no van a poder desarrollar esa estructura. Como les decía también Gonzalo, ¿no? En el conocimiento que tuvieron de cuál era débito, crédito y el análisis que ustedes van a hacer a esas cuentas es donde se ve reflejado ese proceso cuando alimentan el programa. ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? Entonces, por ejemplo, también, sobre todo en la parte de los bancos, se estructura mucho la clasificación. ¿Sí, Francisco? Profe, yo quisiera preguntar acerca de lo de la facturación
POS, en este momento las variables o ajustes que se han hecho frente al catálogo y lo que se debe tener en cuenta para su implementación en la empresa. No, no te entiendo, Francisco, se está yendo La señal. Sí, ¿Me escucha? ahora sí, sí, señor. Sobre lo de la facturación POS, lo que debe tener en cuenta las empresas y lo que uno como contador debe considerar muy importante para que no solamente se cumpla, sino tener la información contable y obtener resultados en el ejercicio contable efectivo. Sí, esa es la que se estructura a través del manejo de la factura electrónica y lo que llamábamos anteriormente, lo que se trabaja en las grandes superficies cuando te entregan la tirilla. Esa es la factura POS. Entonces, estableciéndose de acuerdo a la normatividad de la DIAN, nos toca estructurar y mirar el modelo que el software también contable ya debe tener en ese proceso, porque este desarrollo que me entregan, yo tengo que entregarle un informe a la DIAN en un tiempo estipulado de ese proceso de facturación que yo tuve dentro del mes, dentro de los 15 días, dentro de los 2 meses, para mirar el control desarrollado de él. Y el POS, pues lo estableció mucho las grandes superficies para el control. Y ellas de una vez en su programa lo manejaban de una vez a centros de costos, a inventarios, y ellos de una vez descargaban este proceso en cada uno de los procesos del programa. Francisco. En el caso de la plataforma Sigo, ¿cómo se maneja o existe algún ítem que no alcancé a apreciar si permite hacer ese manejo? Bueno, aquí te mostré la parte generalizada que tengo como una parte de SIGO. En la parte de facturación no la tengo porque hasta ahora salió esa parte y el programa y la empresa SIGO debe tener un módulo especial para el proceso de facturación. Ahora sí, Francisco. Sí, muchas gracias, profe. Todo, o sea, esto va enlazado todo ya, o sea, dentro de las empresas tiene que haber el módulo de facturación, el módulo de las normas internacionales y si son grandes superficies, pues todos los centros de costos, todos el centro de inventarios, porque ahí es donde están alimentando y el desarrollo. Entonces, cuando ustedes hacen el pago dentro del almacén de las grandes superficies y pasan el producto con el código de barras, este código es el lector que va al inventario, que lo descarga en el programa, que desarrolla y que lleva al costo y lo presenta. Y esa factura POS es lo que me establece a mí para el control. Eso lo estableció esa factura POS hace mucho tiempo la administración de impuestos y había un control en esa factura. Entonces, para poder llegar a donde llegamos con factura electrónica, fue un proceso bien estructural, pues sobre todo por la parte de evasión, que era lo que se quería pretender en ese proceso. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿De aquí no hay más preguntas? Lo importante dentro de este desarrollo que ustedes están viendo como programa es el concepto que ustedes deben tener y sobre todo la claridad de estos conceptos y definiciones, como yo les decía, cómo va a entrar esa cuenta al sistema y cómo yo lo voy a manejar. Entonces ahí es donde ustedes tienen que mirar el débito, el crédito, no solamente por el catálogo de cuentas, sino que ustedes tienen que estructurar ese conocimiento que fue lo más básico en el desarrollo, que es la cuenta 1, que es el activo, las 2 del pasivo, las 3 del patrimonio, y siguen las cuentas de resultado. Todo esto tiene que ya desarrollarse y parametrizarse dentro de ese proceso. Entonces, cada valores que se desarrollan y se estructuran cuando entrego yo esos estados de resultados, mis estados financieros, el balance general, el estado de resultados
el estado de flujo, el estado en la situación del patrimonio, toda esta parte que me pide a mí los estados de resultados, me va a dar el conocimiento que yo tenía que haber estructurado y manejado en ese desarrollo para cada uno de esos procesos. Entonces, por eso, ahí tienen que ver ustedes que si la factura entró, si es un recibo de caja, cómo se estructura. Entonces, esta parte era la que yo les manejaba, les estructuraba en cuanto a que deben saber cuándo era la parte del débito, cuándo era la parte del crédito. Y aquí es donde uno tiene que mirar ese proceso para ese desarrollo. Pronto aquí en esta parte del desarrollo, ya ustedes pueden haber hecho esto y lo aguardan y listo, y siguen con el programa. De pronto hicieron algún error y en ese momento sí pueden hacer la parte de borrar y corregir. Pero el sigo en una parte sí tuvo esa parte cuando uno de pronto generaba un error y yo podía mirarlo y establecerlo. No sé en este momento, cuando yo manejé esa parte, si lo estructuraba, pero no sé en este momento si todavía lo estructura o lo tiene. Sé, pero no lo conozco muy bien, que el Word Office sí tiene esta estructura, lo deja abrir y le deja corregir alguna de las partes y el desarrollo de ellas. Y acuérdense que la parte del conocimiento siempre va enfocado a este proceso. Por más tecnología que tengan en este desarrollo, el conocimiento humano nunca se podrá reemplazar, porque también tiene que hacer el análisis de esta estructura y de cada uno de estos lineamientos que se va a hacer, el conocimiento, cómo se va a estructurar, qué se va a crear. Por ejemplo, yo les decía a ustedes, diariamente, en la vida diaria, y ojalá manejen la parte de auxiliar contable, porque en la vida diaria es donde ustedes van a conocer mucho más cosas, de lo que en la teoría pues solamente se les pudo dar como teoría y dar el conocimiento a ellos. Por ejemplo, cuando lleguen la parte de los impuestos, entonces, cómo se debe manejar esa parte, a dónde lo llevan, cuando hay una devolución, ustedes cómo tienen que hacer en el programa para hacer esa devolución. Entonces, la devolución, hay una parte en que yo puedo hacer como término reversar esa operación para poder hacer la devolución y que no me vaya a afectar nada de este proceso. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿No hay más preguntas, chicos? ¿Todo está claro? Ahora sí, profe. Listo, Francisco. Entonces, el conocimiento de este desarrollo, entonces, es lo que tienen que ir desarrollando y mirando, por ejemplo, con esa parte, pero esta experiencia, muchachos, la van consiguiendo ustedes en su vida cotidiana, siendo pues en la parte de auxiliares contables, en esa vida real es donde ustedes van a conocer un poquito más esta estructura, van a aplicar los conocimientos y esto las van a ayudar también a que tienen que ir leyendo, ir actualizándose, ir manejando este proceso, ir verificando toda esta estructura de ese manejo. Entonces, los programas ahí, el SIGO también va a alimentar, como les decía Gonzalo, dentro de este proceso cuando ustedes alimentan el programa con la factura de venta o de compra, que para dónde se fue, para el débito, el crédito. Al hacer esta operación, ya el programa, lo que están viendo aquí enfrente de la pantalla, esta parte donde ustedes saben que es de naturaleza débito, de crédito, cómo se manejó y cómo se desarrolló, toda esta parte, entonces esto después lo lleva al libro diario, luego al libro de balance y después de esa estructura, pues ustedes piden que le genere, por ejemplo, un balance de prueba. Entonces en ese balance de prueba el programa les dice balance de prueba
Ustedes lanzan ese balance de prueba lo hacen para verificar que todas las causaciones que ustedes desarrollaron a través del proceso semanal, mensual, se hayan ejecutado como debe ser. Por eso en las empresas se hacen los cierres mensuales para que todo quede perfectamente cuadrado y estructurado. No se debe llegar a lo último para ese proceso. Y a lo último del año, pues es cerrar todo lo que se estructuró en el manejo del año y eso es lo que me da los estados de resultados, lo que yo voy a verificar como parte de mi empresa. Por ejemplo, en el estado de resultados de esta parte, en la utilidad del periodo, es la utilidad que yo tengo, digamos, en un mes o de aquí en un año, que fue la estructura de este ejemplo, que fue la del ciclo contable. El ciclo contable, cuando van a verificar ustedes, el ciclo contable pues es desde el 1 de enero al 31 de diciembre, estructurando, pero lo pueden tomar en cualquier lapso, como lo veíamos diciendo en las clases anteriores, en un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, cuando lo necesiten. Por eso los cierres contables son un poco pesados cada mes, pues porque se está estructurando toda esta parte. Cuando ustedes hacen los cierres contables, por ejemplo, muchas empresas les piden a ustedes, o hay un aviso que dice que después del 30 de cada mes no se van a recibir más facturas de ese desarrollo. O hay muchas empresas que dicen, antes del 25 del mes se reciben las facturas de este mes, porque no pueden quedar facturas para digamos, del mes de noviembre, cerrando el mes para diciembre. Pues porque eso es también por orden contable, por planeación contable, en el desarrollo del cierre de la ejecución, porque se tiene que ver cómo se estableció el movimiento y el desarrollo de cada uno de estos procesos que se manejaron en la empresa. Ahí, ¿qué dudas tienen, muchachos? ¿Qué preguntas tienen? ¿O no hay ninguna pregunta? Está totalmente claro todo lo relacionado en este proceso. Lo que ustedes tienen que verificar aquí, sobre todo, es el conocimiento de dónde va y el análisis de esa estructura que ustedes tienen que hacer. Lo que va al débito, lo que va al crédito, y con el catálogo de cuentas mirar esa estructura de cómo es, conocer la naturaleza de la empresa, ¿no? Que es muy importante en su proceso. La naturaleza, el objetivo de la empresa, la actividad económica de ella, y esto es lo que nos va a llevar y a estructurar el desarrollo que ustedes hacen cada día en el ejercicio contable. ¿Preguntas? ¿No hay ninguna otra pregunta? Por dentro de su experiencia, ¿qué otro software le ha tocado manejar o conoce? Diferente ha sido que ha obtenido buenos resultados. Pues, Francisco, en mi experiencia en la parte pública manejamos una parte, pero ese es un software solo para la parte pública, en la parte financiera, dentro del nivel Bogotá, que se llama el SIF, el Sistema Integral Financiero, que es el que registra las operaciones de ingreso y gasto de acuerdo al presupuesto dentro de la actividad que maneja el Ministerio de Hacienda. Yo manejé sobre todo estas dos partes y pues un software que a veces son pequeñitos, que no son muy comerciables, los conocí porque son hechos por pequeños, por pequeñas empresas de software que las vendían para una actividad o que no son muy conocidas. Conozco uno que se llama, que se estableció también en la parte pública, NTC, y él es casi igual, Francisco. Todos los software tienen la misma estructura.
Lo que pasa es que hay unos que de pronto los desarrollan un poco más que otros. Por ejemplo, en el SIGO decían al principio que el programa, que ese programa, si ustedes lo parametrizaban mal, y sí, tuve la experiencia, al principio, al parametrizar mal el programa, se trancaba y se trancan cualquiera los, las cuentas que se van a alimentar el programa. Entonces, ahí en ese momento nadie lo puede controlar y nadie lo podía como arreglar, sino la parte específica del área tecnológica de SIGO que llegaba a desbloquear esa parte. Por eso dicen que WordOffice sí no tiene ese problema, que si yo llego a parametrizar mal, yo puedo llegar a corregir. En cambio, SIGO tenía ese pequeño problema. No sé si ya lo arreglaron, lo estructuraron, porque Francisco, en mi último tiempo fue manejado en el sector público. Ahora sí, Francisco. Sí, profe. Incluso por ahí tenemos experiencia y apenas estamos como evaluándolo con algo que se llama software libre de LG. Es un software pues, que dentro del ambiente me ha parecido muy básico, pero también muy funcional en ciertas cosas. Hay otras que no. Siempre lo remiten a uno, pues dentro de lo que usted nos estaba mencionando, la parametrización es algo muy dispendioso y de mucho cuidado, porque cualquier error indudablemente no nos va a dar el resultado esperado, o por lo menos lo que uno desea hacer con el software. Y es ahí donde muchos de pronto entramos a pecar, o de pronto lo que uno quiere no se logra dentro de las aspiraciones de tener un software implementado en un establecimiento, en una empresa. Sí. Estaba leyendo aquí simultáneamente mientras escuchaba a ustedes sobre el SIGO, y me encontré pues como algunas cosas de preguntas y respuestas, y usted me contestó una donde realmente presentan en algunos factores algunas deficiencias enfocadas al correr o validarse esta información, y se queda como leyenda. Y me da pues como esa sensación, muy bueno la información, muy excelente pues lo que uno alcanza a visualizar dentro de la presentación y la implementación, pero uno busca también que los softwares que uno implemente tenga eficiencia y la responsabilidad que en el momento que esté funcionando y se requiera validar la información, nos permita obtenerla en el tiempo adecuado. No digo inmediatamente, porque hay cosas que sí requieren un proceso, pero sí hablo de que si se demora 5 minutos en validar la información, son 5 minutos que la validen, ¿cierto? Y son 5 minutos que tengo ya los resultados, por ejemplo, de algún balance o de un periodo determinado. Por eso, Francisco, es tan importante el conocimiento que yo los enfocaba dentro de esta parte básica de fundamentos de contabilidad, como le decía su nombre. Porque lo que tú mismo dices, si yo parametrizo mal el programa, obviamente voy a alimentar mal el programa. Si yo analizo mal dónde debe ir una factura cuando la recibo para ese desarrollo, por eso era tan importante que ustedes conocieran ese débito, ese crédito y para dónde iba. Estos son principios universales que nunca van a cambiar y no se van a estructurar, o que no van a cambiar dentro de esta estructura. Y llegar a manejar el programa parametriza y, digamos, por error de digitación, yo metí, digamos, en la subcuenta, eran los primeros 6 dígitos y yo metí 7, el programa sigo ahí mismo se me trababa. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Así yo solamente esté primero parametrizando. ¿Cómo así primero parametrizando? Primero tengo que meter todas las cuentas como lo vieron acá dentro de este desarrollo que vimos aquí, porque es donde voy a trabajar este desarrollo. Entonces empiezo a meter las cuentas del grupo 1, de ese grupo 1, qué cuentas se establecen en ese grupo 1. Entonces, como decía, por ejemplo, su compañera, grupo 1, que es el activo, cuenta 1.1, que puede ser el banco,
la subcuenta 1105, que puede ser Banco de Vivienda. Mucha gente estructura o cambia el programa, parametriza el programa diferente, porque es por la naturaleza de la empresa. Entonces, lo que tú decías, Francisco, entonces de pronto yo metí mal esa cuenta digamos, porque en ese momento de parametrización, o sea, la parametrización del programa es como la vida de lo que se va a estructurar en esas cuentas, pero porque eso es lo que me va a sacar a mí el código y el valor que se va de cuál es el activo, cuál es el pasivo, cuál es el patrimonio. Pero los conceptos que yo tenga al débito, al crédito, pues ese sí lo tengo yo de mi parte lógica en el desarrollo de cuando yo recibí, cuando yo estructuré, porque estos ejemplos de que cuando yo recibí, yo vendí, me devolvieron, son cosas de la vida diaria que yo tengo que hacer el análisis. Por eso yo les decía, por ejemplo, dicen, eh, se vendió la mercancía, se vendió una mercancía, pero la persona que la compró se arrepintió. Ustedes les dicen no, porque pues, por ejemplo, la negociación, cuando se hizo la negociación, le dijeron a ustedes, la cartera va a 120 días, pero después el señor viene y dice, no, no, es que 120 días no me sirve, entonces me toca recogerle la cartera a los 90. Entonces, ustedes como clientes le dicen, no, es que los 120, los 90 no me sirven porque la venta, yo le devuelvo esa mercancía. Ustedes registraron esto dentro de su programa. ¿Cómo reverso? Entonces, el programa tiene el proceso de reversar, de establecer, irme al programa, mirar que ya tengo que sacar esa mercancía, volverla al inventario, hacer toda esta parte de la reversión que se llama, para que me quede lo que era original y pues ya de la negociación con el cliente. Entonces, en esa parte yo tengo que mirar toda esta estructura porque son cosas que se pueden presentar en la vida diaria que no lo pudieron conocer, digamos, en el transcurso del proceso de aprendizaje dentro del aula. Entonces, lo que decía Francisco, pues ahí se puede presentar ese problema. Entonces, y lo digo pues porque por experiencia propia nos pasó de que el programa en una época no hicimos esa parte de parametrizar, esa parte de reversión cuando se iba a hacer, pues ¿qué pasó? El programa se paró y ahí se tuvo que pedir una persona experta en esa área estructural para que nos mirara y nos ayudara a crear esa cuenta de la reversión. Por ejemplo, en el código, en el PUC había unas cuentas que se manejaban cuando no se conocían como otros. O sea, era una de otras cuentas y que se decía como otros porque esa cuenta no estaba clasificada. La norma internacional ahora ya no la estructura así. O sea, las cuentas son y deben tener el nombre que son. No deben manejarse con otros ni con otra parte. Deben ser las que son y estructurarlas como están. ¿Qué preguntas tienen en este desarrollo? Y no, pues yo les traje el ejemplo del SIGO, pero hay muchos programas que son muy buenos y se estructuran, hay unos que no son tan comerciales y también son buenos en esa estructura. Lo que deben tener es pues la parte para las normas internacionales. Ahorita, lo que debe tener la parte de las normas internacionales, el módulo de facturación electrónica y todo el manejo de los inventarios y toda esta estructura, pero lo que más se va a ver dentro de esa parte son el modelo de la facturación electrónica y las normas internacionales, que eso es lo que está generando y desarrollando este proceso. Además, porque la Administración de Impuestos ya les pide un informe sobre el proceso de facturación que se tiene que generar cada mes para al final del cierre piden ese reporte a la Administración de Impuestos.
¿Qué pregunta tienen en este desarrollo y en esta estructura? Hay algunas, por ejemplo, en la parte de nómina, estos programas ya vienen muy completos y muy desarrollados. Hay unos que solamente, por ejemplo, también pueden vender el módulo, por ejemplo, para una entidad. Ustedes le dicen, no, es que solamente necesito que me venda el módulo de nómina. Pero para que una empresa funcione estructuralmente, pues, y que el programa tenga este proceso, pues debe tener todos sus módulos en concordancia. Entonces, por ejemplo, el de cartera, el de factura, el de nómina, que todo se concuerde en este desarrollo. Por eso es tan importante saber, conocer y estructurar este proceso del manejo de este software para este proceso y este desarrollo. Pero hay miles, como lo veía Gonzalo, Francisco, en el desarrollo, y pues este ejemplo se los traje pues para que lo vieran un poco más claro, porque era el que más tenían el desarrollo a la mano. El ELISA en su tiempo fue un muy buen programa, pero claro que ahorita también ya lo están estructurando, ya lo están modificando, porque como les digo, si los programas no tienen estos módulos y no están bien estructurados, pues tienden a fracasar. La gente ya no va a comprarles esos programas porque entre más se simplifique la operación en una empresa, es mucho más fácil este proceso. Pero sobre todo que cuando se lanza esta parte que le dice aquí donde dice aplica como referencias a mí, que es el que lo aplica porque va para la parte de las normas internacionales. Entonces, ahí es ya donde sale con los códigos, con la cuenta, con las cuentas, y muchas entidades, por ejemplo, bancarias, ellas ya piden que los estados financieros estén bajo normas internacionales para hacerles cualquier préstamo a la empresa o el desarrollo que ésta quieran dentro de ese desarrollo, o las mismas negociaciones, ¿no? Entonces, como ustedes ya saben, ya están estructuradas y manejadas por cada una de ellas. ¿Qué pregunta tienen hasta aquí en este momento y en este proceso? ¿No hay preguntas? ¿Sí, Manuel? No, profe, no, me hubiera gustado de pronto ver como un ejercicio para ver cómo se plantea en ese programa. Claro, Manuel, pero lo que pasa es que ese ejercicio toca dentro del programa y dentro del mismo programa desarrollar esa parte. Entonces, por eso no es el más recurrente, es el desarrollo a este proceso, Manuel. Ok, bueno, pues gracias, profe. Sí, este es el que más me acercaba al desarrollo del proceso que se estableció. Y el ejercicio manual, como tú dices, es los conceptos que ustedes vinieron conociendo del débito, del crédito, de todas estas partes, que es el que van a encontrar en cada uno cuando van a alimentar el programa, Manuel. ¿Sí, Manuel? No, profe, ya me quedó claro. Ya Sí, tengo que poner en práctica con un programa. sí, claro, te toca y sobre todo también el concepto del desarrollo que se tenga en la estructura diaria en el manejo de ese proceso, ¿sí? Entonces acá les doy a conocer el programa como tal, por la estructura del desarrollo y de los ejemplos que hemos visto, pues son los conceptos que establecimos como ejemplos en clase de cuáles las cuentas reales, nominales, cómo se desarrollaba esa estructura. Entonces, Manuel, mira, aquí hay un ejemplo de pronto de lo que vimos dentro de ese proceso y cómo se alimenta en el programa. ¿Sí, Manuel? Ahí lo ves. Sí, profe,
profe, lo estoy viendo. Ese es el ejemplo que más se acerca a lo que tú querías conocer. Entonces, por ejemplo, ahí, el desarrollo del código, pues 2, que fue del pasivo, porque es una cuenta por pagar, ¿sí ves? El formato que se establece en el programa. Entonces, ahí, Manuel, es donde, por ejemplo, tú tienes que tener muy estructurado ese conocimiento, esos códigos dentro del, desde que tú te sepas el código del 1 el activo, 2 el pasivo, 3 el patrimonio y la de las cuentas, esas reales y las cuentas de orden y las cuentas acreedoras, tú sacas ese proceso y el análisis que tengas y para dónde va, si es el débito o el crédito. Este es el ejemplo que más se acerca a la pregunta que me hiciste, ¿no? Sí, Manuel. profe. Sí, sí, lo estoy viendo. Gracias. Ese es el ejemplo que más se acerca porque pues es el que me va a definir toda esa estructura y el manejo. Y pues la oportunidad que tengas ya en la parte laboral, que ahí es donde te vas a volver el maestro de los maestros en el manejo del desarrollo de ese proceso, Manuel. Entonces, ahí yo les doy la parte del camino para que ustedes conozcan ya cada una de estas estructuras de este proceso a desarrollar. ¿Qué otra pregunta tienen de lo que hemos visto y el desarrollo de la clase de hoy? ¿No hay más preguntas? ¿Quedó claro toda esta estructura y el desarrollo que se ejecuta en este proceso? Lo importante también cuando ustedes, digamos, no conocen el programa y van a comprar ese programa, también es importante que les den la capacitación dentro del proceso de la empresa para poderlo manejarlo. Porque algunos programas tienen pues como sus, sus arandelas, sus cosas, y es bueno que los capaciten en ese desarrollo, sobre todo toda la parte contable, la parte administrativa y la parte financiera. Pero lo importante pues que tengan la estructura del mejor programa y compren sus módulos a esta estructura. ¿Cómo así los módulos? El módulo de cartera, el módulo de tesorería, el módulo de nómina, que se estructura en esta parte. Esta es una factura y este, Manuel, es el que se entra cuando yo manejo la parte de nómina y voy a trabajar lo de las novedades en la parte de nómina. Como ustedes saben, por ley, en nómina yo puedo como empleado escoger cualquier caja de compensación, pero digamos, yo en mi empresa estructuré estas 3 porque son las más reconocidas dentro del marco del mercado. Entonces le dice, mire, escoja estas 3 para yo capturar las novedades cuando entra una persona, cuando lo afilio y la desarrollo. Ahí se ve el otro ejemplo, Manuel. Sí, claro, profe, lo estoy viendo. Esos códigos, una preguntita, esos códigos normalmente uno los crea como para no colocar el nombre completo de lo que uno va a pagar, sino que ya ellos lo registran automáticamente. No, es que ese código es para verificar la caja, cada uno de los nombres de la caja de compensación con el NIF, pero no te lo va a sacar el programa así. Solo tengo que yo desarrollar en ese manejo, pero para llevar ese proceso de control que puedo establecer, porque yo puedo utilizar solo estas 3 cajas de compensación, porque pueden haber otras tantas. Entonces, la empresa, digamos, yo soy libre por norma laboral de escoger mi caja de compensación y mi EPS. Pero para orden tengo esta estructura, porque este es el de novedades y este es el que yo voy a manejar en este proceso de novedades. Entonces, por eso manejo esa estructura. ¿Sí? Ok, listo, profe, gracias.
Entonces, espero, Manuel, que te haya quedado claro, por ejemplo, con los dos ejemplos, ¿sí? Sí, Manuel. profe, eso ya lo tengo que ponerlo como que ya en práctica. Sí, Para, es cuando tú tengas ya la experiencia de estar dentro manejando esta parte de los programas. Pero uno a veces también se tiene que ir acoplando al programa que la entidad, que la empresa tenga. Entonces, por ejemplo, hay empresas que manejan el ELISA, todavía lo manejan. Entonces, por eso a veces dicen, con experiencia en ELISA, por ejemplo, las multinacionales con el programa SAP, que es lo último, entonces, que tenga experiencia en SAP, pero el SAP es un poco más grande en su estructura y en sus módulos, cómo se logra parametrizar y el desarrollo es por la amplitud de la empresa y toda la información que se maneja. Ahora sí, Manuel, te contesté todas las preguntas. sí, sí, claro, profe, gracias. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿No hay más preguntas? Entonces, estos son los conceptos que pues quería que conocieran los programas contables, de pronto como Francisco Gonzalo les dijo, las personas que de pronto no conocían este proceso y cada vez podían conocerlo más, pues entonces este fue el ejemplo como más acercado al desarrollo que se encuentra dentro de este proceso contable y el ejemplo estructural del catálogo de cuentas igualmente, cómo se parametrizaba y el ejemplo de cómo se puede alimentar este proceso en esta parte en la vida diaria, que es lo que se sostiene en el desarrollo. Entonces, ¿qué otra duda tienen? ¿Qué otra pregunta tienen? O si ya todo está claro